Bien, señores, buenas tardes. Hoy, miércoles, hoy nosotros vamos a hacer un programa dedicado a la ley de naturalización, porque está con nosotros una de las personas que más ha trabajado, tanto en la ley de migración, como en el reglamento, como la ley de naturalización, todos estos elementos que últimamente se han debatido tanto en el país. El doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, que ustedes saben que es uno de los habituales de este programa y miembro del Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití. Doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, gracias por venir. Sabíamos que usted tenía demasiadas cosas hoy, pero decidió cumplir con este compromiso porque necesitamos oír su opinión con respecto a la ley de naturalización, que tantos sectores están apoyando, ya el Congreso, los diputados le dieron el visto bueno, está en el Senado. ¿Qué usted tiene que decirnos con respecto a esto? Yo hice el esfuerzo de estar aquí contigo y con los televidentes para dar una visión primero cercana a todo el proceso, porque para nadie es un secreto, en las redes sociales ya uno ha hecho público esto, no solamente porque la preocupación desde hace décadas junto con el comité acerca del tema de migratorio y de nacionalidad ha sido una constante en nuestras preocupaciones cívicas. Así es. Sino también porque en cierta manera uno se ha involucrado en gran parte de este proceso, participando junto a otros juristas en algunas de las iniciativas que se terminaron convirtiendo en parte de la normativa vigente. Así es. Sino también porque además con toda esta discusión, incluso el presidente de la República junto a otros abogados, nos llamó a Palacio, nos consultó sobre algunos aspectos. Así es. Se puede decir ya públicamente algunas de las cosas que el presidente expresó en su momento fueron producto de esa consulta. Sí. Principalmente el tema de que la sentencia 168 no le quitaba a nadie lo que no tenía. Así es. Ya esto es un proyecto de ley, ya se puede decir. Realmente él hizo suyo ese planteamiento. Porque cuando la sentencia 168, que ratificó todo el criterio de la nacionalidad, se hizo pública, hubo toda una conspiración externa y contando con la traición de dominicanos que también son mercenarios porque cobran por eso. Sí, señor. Todo un complot tratando de derribar los efectos de esta sentencia, de que la autoridad fuera arrastrada a su desacato y desconocimiento. Y la primera gran lucha de este tramo, de esta batalla por la dominicanidad y la vigencia de la soberanía fue hacerle ver a las autoridades que la sentencia del Tribunal Constitucional no podía ser en modo alguna desacatada ni desconocida. Y yo creo que independientemente de que usted tenga más o menos coincidencia con nuestra posición, como abogado y como comité también, porque el comité siempre se ha manejado con mucha sobriedad, el comité está compuesto por mucha gente, pero así hay una cosa que nos caracteriza, que es que nosotros no cultivamos el vicio del gallo loquismo. Así mismo, sí. Es decir, somos gente consciente, con un profundo sentido nacionalista. Sí, señor. Pero con un sentido también de la decencia y de la conciencia humana. Nosotros nos hemos alejado en todo momento de los extremismos. Así mismo. Y nadie va a arrastrar al Comité Dominicano de la Solidaridad Internacional con Haití, ni a quien les habla, ni a Consuelo Despradel, hacia los extremismos. Somos todo lo vehemente que sea necesario para reclamar respeto por nuestra soberanía, pero nunca llegar al extremo de odiar a nadie, ni mucho menos propugnar por ideologías extremistas. Eso nunca lo haremos. Pero tenemos la bandera dominicana y la ideología duartiana, porque esa es nuestra ideología. Amén. Nuestro partido fundamental es el de la Trinitaria. Así mismo. Y para eso no hay ni que odiar a nadie, sino simplemente exigir respeto por nuestros valores y que la institucionalidad se ajuste precisamente a ese marco normativo, que vivamos un real Estado de Derecho para que la legalidad y la constitucionalidad no sea simplemente una palabra en boca de la gente, sino que en la práctica cotidiana el Estado respete sus normas. Entonces, esa sentencia, nosotros exigimos respeto de ella. Sí, señor. La sentencia enfatizaba que no son dominicanos los hijos de extranjeros que no tienen domicilio, residencia legal, es decir, que no tienen el domicilio autorizado por el gobierno, que es como dice el Código Civil y como dice toda la normativa y la interpretación que ha hecho de ella la jurisprudencia. Bien, ¿qué ha terminado pasando? Que ese proyecto lo primero que hace es reivindicar la sentencia. En varios considerandos dice expresamente que está respetando esa sentencia y efectivamente
a todos los extranjeros que tienen esa condición los manda para la extranjería. Sí. Tienen condición de extranjero, porque en ningún momento dice que son dominicanos. En ningún momento. Cuando yo veo esta gente que ha sido derrotada, atención, que llegó incluso a arrastrar el entorno cercano del presidente a unos proyectos que eran absolutamente desafiantes, y usted lee el tono de este texto, más la comunicación con la cual se es dirigida a la Cámara de Diputados, el Estado, incluso aquellos que en su momento plantearon una postura de desafío a la sentencia, es de resignación y acogimiento de ella. Porque planteaban una amnistía. Una amnistía, que todos son dominicanos. Cientos de miles. Pero tú no oíste a todo esto, esta cofradía que está en los medios de comunicación, decir que todos los hijos de extranjeros antes del 2010 eran dominicanos. Oh, sí. Pero eso lo estuvieron diciendo hasta los otros días. Hasta los otros días. Entonces, cuando nosotros vemos estos mismos comunicadores ahora felicitarse, pero hay uno que incluso aspira a presidente, que hoy salta diciendo que la sentencia finalmente revoca la sentencia. Oye, y ese tipo fue abogado. Digo fue abogado porque tiene el título y en algún momento quizás lo fue. Pero no habla hoy como abogado, ¿verdad? Porque digo, yo veo otra vez de nuevo hablando sin leer los papeles, porque así como hablaron de la sentencia sin leérsela, ahora abran y celebran un proyecto y no se lo leen. Señores, lean. Que la ley de naturalización revoca la sentencia, Sí. cuando lo que establece el respeto a la sentencia. Claro, por supuesto. Y entonces eso es un triunfo. Por eso es que nosotros hemos dicho, en mi caso, en mis declaraciones personales, que yo entiendo que el proyecto es fundamentalmente bueno. Claro. Porque del momento en que tú de entrada te planteas que tú acatas la sentencia y que haces suyo su planteamiento, y que para el manejo de esta situación tú tienes que mandar a esta gente a la situación de extranjería, Sí. y que de la única manera en que tú vas a reivindicar por una situación muy especial de falencia del Estado Dominicano, los que fueron inscritos irregularmente, sin evidencia de fraude, y que fueron determinados en un censo que hizo la Junta Central Electoral. A ver, que es un proyecto también, atención, hago un paréntesis ahí, un proyecto que reivindique ese trabajo que ha hecho la Junta. La Junta, exacto. Incluso el punto que pone es el del año 2007. Sí. ¿Por qué? Por el libro de extranjería y por todas las normativas administrativas con las cuales suspendieron la entrega de documentos. Exactamente. Que adolecían de esas irregularidades. Entonces, ¿qué hace para el manejo de esos 14.000 casos? Que ni siquiera llegan a 14. Que ni llegan a Son 14. 13.672. Sí. Léanse a Edwin Parezón. A Edwin Parezón hoy menciona los casos que es de son. resignación su artículo. Sí. Pero hay que entender, señores, cuando hay gente también, porque es que esta superficialidad con que la gente maneja estos temas, Así es. el gran público, señores, atiendan. ¿Qué usted espera? ¿Que Edwin Parezón salga diciendo me derrotaron? O esos comunicadores que digan, no, Sí. ellos no pueden salir celebrando el que es el triunfo de nosotros. ¿Qué tú haces cuando tú no quieres lucir derrotado? Tú tienes que decir, sí, somos nosotros los que ganamos, como si el otro se olvidara de lo que tú dijiste el día anterior. Pero lo que ellos no dicen que había un proyecto, que fue el que no se pasó, que decía que había que reconocerlo como dominicano a todo el que dijo que era dominicano. Y por eso hablaban desde siempre, de 200.000 que nunca han aparecido. Claro. ¿Eh? No, pero que además, Exacto. los del censo que ha Sí. hecho, el levantamiento que ha hecho, Exacto. la Junta. y que reivindica el proyecto de ley, porque dice, Exacto. es el último visto el censo. Exacto. Que él traje el proyecto de ley aquí, señores, lean el proyecto, sin apasionamientos. Y atención, porque uno tiene que ser ecuánime en todo. La sentencia ha sido reconocida, su valor vinculante y obligatorio. Sí. A todas estas personas los mandan para extranjería y las únicas personas a quienes naturaliza el proyecto, porque es una naturalización, no ha dicho que son dominicanos por origen, no. ni por jus soli, es que son extranjeros, yo te voy a naturalizar, que es una potestad del Estado, el Estado está ejerciendo soberanamente una atribución. ¿Cuántos son? Dice, yo a ti como extranjero te puedo dar o otorgarte una nacionalidad que no es la tuya, no es la que te corresponde, porque yo te la estoy dando, la dominicanía, la naturalización. Sí. ¿A cuáles le voy a dar la naturalización? A esos que nacieron y que fueron irregularmente inscritos sin evidencia de fraude. Exacto. Que asume que la Junta dijo que son 13.700. Entonces, punto. Señores, tampoco nosotros podemos decir que el Estado dominicano no puede reconocer sus falencias. Sí, ese problema lo han creado políticos. Sí, es verdad. De todos los partidos.
Tú lo dijiste siempre, así mismo, desde el primer día. Y el comité Y siempre, el comité siempre dijo eso. Porque lo cierto es que ni usted, ni yo, ni Consuelo, hemos pedido nacer en un país y de determinados padres. Eso es un albur, Claro. es un azar. Usted no pide nacer en un país ni hijo de nadie. Sí. A usted le puede tocar en ese azar, en la escala más baja de la pirámide social, o puede ser un privilegiado de nacer en cuna de oro, pero usted puede nacer en Suiza o puede nacer en Haití. Claro. Para poner dos extremos de dos países con niveles de desarrollo humano diametralmente extremos. Sí. Entonces, República Dominicana ha acogido mucha de esa gente por debilidad institucional, por lo que sea, pero están aquí. Trabajaron en el corte de la Sí, caña, sí, señor. cuyas ventas de ese producto sirvió para construir escuela, calle, un multifamiliar, Sí, todo señor. eso que durante los 12 años del gobierno Sí, Balaguer, señor. Eso es así. Sí, señor. Y que esos ingenios fueron mal administrados y vandalizados por una clase política corrompida, porque Sí, eso es señor. así, que hay una responsabilidad del Estado. Sí, señor. Y mucha de esa gente que debieron ser repatriadas, como decía el convenio de contratación de braceros, Sí. el Estado Dominicano no cumplió. Sí. Pero atención, esa oligarquía que se ha servido de esa mano de Así obra, mismo. que los trae, se lucra de ellos, Sí. porque eso es que ha habido una complicidad en los estratos más altos. Eso no lo hemos patrocinado la clase media, ni tú ni yo. Así mismo. No estamos de acuerdo con eso, pero ha pasado. Y esa población que ha quedado atrapada en esos batalles. A ver, que su pobreza no es mayor que la de los pobres dominicanos que también viven ahí. En la misma miseria. Porque la pobreza de ellos es tan Es tan pobreza como la nuestra, así mismo. Se han reproducido y esos niños han ido a las mismas escuelas públicas Sí, que señor. los hijos de nuestros pobres. Sí. Han ido a los mismos hospitales públicos y han enfrentado las mismas carencias. Entonces yo le pregunto a cualquier persona con un mínimo de decencia. Que siempre lo planteamos, no lo estamos planteando el comité ahora. siempre ha sido cónsono siempre con eso. planteó eso mismo. Con un mínimo de decencia y de Sí, principios señor. morales. ¿Con qué cara usted le sale a la comunidad internacional y a su propia moral, Sí. usted como persona, decir, no, usted lo vamos a devolver para su país? Claro. A ese niño que le dieron un nombre Y dominicano. está identificado, Que ¿eh? habla español. No Sí. digamos que habla creol también, No. porque de alguna manera tiene que comunicarse con Sí. su padre, pero que ha convivido con nosotros, Sí. que no ha cometido ningún delito y que tampoco es responsable de que el oficial de Estado Civil recibiera a sus padres con un carnet del CEA, una declaración. Entonces, ¿Qué hacemos con ¿qué esa hacemos? persona? Eso siempre lo planteó el comité, Son lo plantearon 13,000 y pico de ustedes. casos. 13,000 casos, 13,000 y pico. 13.672 Que dice Edwin Perezón. exacto. Ah, bueno, ¿Qué lo dice. hacemos? Él Sí, lo él dice. él lo dice, él ya dejó de hablar de los Los cientos de otros están miles. hablando disparate. Entonces, Los ¿qué otros hablando hacemos? disparate, de que de 200,000, y Edwin Ya Parizón redujo, ya hoy, aterrizó. son 13,600, que son los casos que presentó Esta la ley Junta. plantea que a esos casos de ese Sí. censo se le va a hacer un proceso de naturalización Sí. especial Sí. a término. Sí. Es decir, eso tiene 90 días para implementarse Sí. a partir de un reglamento que tiene que dictar el Poder Ejecutivo. Y se acabó, cerramos ese Ok. capítulo. República Dominicana tiene ya que cerrar esa Ay, página. sí. Mira una cosa, Juan Miguel. Primero, porque tenemos Sí. que quitarnos esa Ya, parte que esa- sí es una debilidad de nuestra sociedad. Claro. Tenemos que quitarnos esa mácula. Y no seguir en eso. Entonces, y que eso no vuelva a yo ocurrir invito más. a todos, a los dominicanos que les duele su país, que asumamos esto con una actitud racional y de ecuanimidad. Eso es una situación de justicia en relación con esas personas. Sí, El señor. proyecto dice que todos los demás van al plan de regularización. Sí. Atención. Y aquellos que encajen en la categoría migratoria correspondiente, que es a los que califican únicamente para residencia, que no son todas, porque eso lo define no este proyecto, es la ley de migración Sí. y la ley 1683, porque no la deroga, se refiere a ella, lo único que hace es reducir el plazo, tienen que ser residentes legales. Es decir, y lo que califique para residencia legal es de acuerdo a la ley de migración. Entonces, esos tienen el mismo derecho que han tenido siempre, porque no se le han eliminado ninguno de los demás requisitos, para acceder, si acceden a ese deseo, Si quieren. si quieren, Si al quieren. proceso de naturalización. Dentro Pero de tenemos un esto- paso así. Sí. Dentro de estos 13,000 y pico, que es lo que establece ya el proyecto de naturalización, alguno puede decir, no, yo no quiero la Pero nacionalidad algunos no va, la dominicana. gran mayoría no va a poder, señores, porque hay una situación. Es que para regularizarse hay que tener documento de identidad como Eso es extranjero. otra. Es que solamente se regulariza el extranjero que tenga papeles. Eso es verdad. Y Haití en Haití eso no no se le los da. importa. Es que no se ¿A los dónde- da.
presidente de la Junta dice, donde más ilegales haitianos hay es en Haití. Pues no le dan los, tienen ahí no papeles. hay Entonces, papeles. ¿qué va a pasar? Nada más que los ricos. Esa gente va a tener que exigirle a su su país, país. sus papeles Sí, para señor. empezar ese proceso con un plazo de 90 días. Exactamente. O sea, para lo que, con el tremendismo que es, Sí. pues el país se está hundiendo. No. Vamos a hacer, por favor. Y para que lo oigan los Oigan, por propios, favor, estas personas, tienen que exigir sus papeles. Tienen que ir allá. Allá. A reivindicar su derecho para poder regularizar. Un gobierno que no le ¿Qué pasa con importa? los que no se acojan al plan de regularización o no puedan acogerse? O no puedan acogerse. En primer lugar, pierden los beneficios de este plazo de 2 años porque Sí. tienen un plazo de 90 días. Sí. El resto entonces después pasa al plan normal, Sí. que es, tienen que entrar regularmente de acuerdo con la ley, cumplir con los requisitos de la ley de migración y entonces acceder a las condiciones normales. Mira una cosa. Cuando tú descartas, Sí. tú te das cuenta que el problema Sí. no es No. Y entonces, es razonable. lo interesante de todo esto es que nosotros siempre en el comité, claro, con las orientaciones de ustedes, los abogados que trabajan en el comité, siempre se planteó lo mismo. Aquí no estamos diciendo nada nuevo. Lo que están diciendo de un triunfo de emoción, que yo no sé dónde le sale, porque ellos planteaban que había que dar una amnistía general, declarar tú el que le dé la gana, sin papel y sin nada, ya es dominicana. Y yo no sé a dónde que están. Tanto criticó la sentencia Dime y que ahora tú, anda celebrando esta ley. Ni la yo me entiende. pregunto dos cosas. Sí. Porque o tiene que Sí. ser una de estas. Sí. O esa gente que tiene una amnesia a corto plazo, vale decir, que ellos se les olvidó lo que estaban diciendo Todo la semana todos pasada. los disparates que decían. O segundo, si son tan descarados que creen que la gente entonces, el resto de la gente que los oyó, tiene amnesia a corto plazo y se le olvidó lo que ellos dijeron. Sí, y de los 200,000, y que le han quitado la nacionalidad a 200,000. Especial. Hay que darle una amnistía a todos. Y ahí está el proyecto natural. Y hay una tercera pregunta, Sí. que esos son para aquellos que dicen que la ley revoca la sentencia 168. Que revoca la sentencia. Si esa gente realmente no ha buscado ayuda profesional. Porque tiene que haber un problema. Pero profesional y psiquiátrica. No, porque los psiquiatras profesionales ayuda que revoca la sentencia. Sí. Cuando lo que comience diciendo que acata la sentencia. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál podría ser algún tipo, tú mismo cuando hablamos por teléfono, podría haber algún tipo que tú señales, de detalles? Atención, Sí. que hicimos el esfuerzo. Cuando lo hago personalmente, lo estoy haciendo también a nombre del comité. Sí, señor. Lógicamente, Sí, señor. El que de nosotros, del grupo, tiene tiempo para hacer esa diligencia Claro. o tiene posibilidad de sacrificar algo de su tiempo profesional, porque aquí nadie cobra un centavo. Es bueno que se sepa. Sí, aquí esto no es una organización donde haya nadie pagando. Así, sí. Todo el mundo tiene que hacerse rucho. Sí, señor, no me lo diga. Sí. Que tú Cállate, sabes. no hablemos de la precariedad que las tiene Dímelo a el mí. comité, pero con mucha honra y mucha dignidad. Así mismo. Hemos sabido hacer nuestras actividades que Sí, se quedan señor. siempre muy bien. Sí, señor. Y nadie nos patrocina. no, Sí, sí, exactamente. con mucha dignidad. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que el comité, pues, yo estoy entre sus integrantes y cuando vi la situación y las deficiencias que adolecía, yo hice el esfuerzo, fui a la Cámara de Diputados, el diputado Víctor Gómez me habló con sus colegas en el bloque de diputados del PRD, yo les expliqué esos puntos. Al Senado de la República le dirigí una comunicación, ahora en la mañana me encontré con algunos senadores que me dijeron que la vieron, y me explicaron finalmente. Hay una vocación de la dirigencia y liderazgo político ya de pasar la página. Sí. Todos están conscientes de que el proyecto tiene debilidades de redacción, que no son tampoco tan graves. Atención, no es que el proyecto es una fusión, yo he oído cosas realmente un poco extravagantes, ¿verdad? Pero no es así. Las deficiencias se le señalaron incluso en esa comunicación que le dirigimos por escrito al Senado y personalmente a todos y cada uno de los senadores. Pero eso se va a pasar hoy, olvidémonos. Sí, ya dice que ¿Qué tenemos como alternativa? Que se va a pasar. Las deficiencias que tiene, una al menos puede tener una lectura o ser interpretada de manera que colide con la Constitución. Sí. No es que es absoluta, pero una lectura pudiera darle un sentido inconstitucional. Y otras tres son deficiencias de redacción que la hacen ambigua y dejar a cierto nivel de discrecionalidad a las autoridades, que puede ir en el sentido que puede ser más beneficioso para el país o más perjudicial. A mí personalmente me gusta la precisión, porque la precisión elimina la discrecionalidad y con ello cualquier forma de mala práctica. Reduce el espacio de la corrupción también. El detalle que posiblemente inconstitucional es que la ley, el proyecto en el artículo 2 dice que luego de cumplido todas esas condiciones que prevé,
es decir, personas que han sido inscritas, que no hay la situación de falsedad, la Junta Central Electoral los acreditará como nacionales dominicanos. Y lo cierto es que la acreditación no es un mecanismo de adquisición de la nacionalidad, porque en la Constitución usted es dominicano, accede a esa condición por nacimiento, si usted es hijo de extranjero y sus padres no están de tránsito. Si usted es hijo de padre o madre dominicano, si usted está casado con un o una dominicana o dominicano, y por naturalización. Y ese texto en específico no dice que es naturalización. Sí. Pero dándole una lectura holística, significa completa. Completa, total. Al texto del proyecto, resulta que el proyecto, que es un título larguísimo, sí, dice que es de naturalización. De naturalización. Entonces, bueno, si lo dice el título, sí, se infiere que sí, es por naturalización. Sí, Entonces, sí. si le das una lectura apropiada, tú dirías, bueno, no es necesario que lo diga en el texto porque ya lo dice en el título. Sí. Y te vas por ahí, lo diluyes y dices, bueno, no hay una confrontación tan grave con la Constitución. Atención, nosotros podemos hacer dos cosas. Nosotros podemos asumir una postura radical de que hay una violación franca constitucional y demandar en inconstitucionalidad la ley cuando sea promulgada. Sí. Y el Tribunal Constitucional entonces tendría la oportunidad de hacer una de dos cosas. O decir que sí, al no ser tan expresa y literal en el texto del cuerpo del artículo, el tema de que es por naturalización, y declararlo inconstitucional, y eso vuelve otra vez al Congreso. Sí, porque habría que suplir esa deficiencia de la ley. O pudiera ser para rechazar la acción, decir, no, la interpretación es que como lo decía en el texto, eso equivale a que cuando se refiere a la acreditación es como naturalizado y se acabó. Obviamente esa segunda posibilidad nos daría una brecha, si en caso de que se ejerciera, de hacer que el Tribunal Constitucional, aún rechazando la acción, ilumine, dé luz. Y quizás como dio luz con la 168. Considerar que la acción sería pertinente ejercerla de todas formas, ante la falta de precisión del legislador, que debió hacer su trabajo de mejorar ese proyecto, pues entonces hacer que el Tribunal Constitucional, así sea para rechazar una acción, lo precise y así los poderes públicos estarán obligados a darle ese sentido. Muy bien. Es decir, eso es una vía. Yo estoy aquí, si se quiere, dando ideas, es una tormenta de ideas, para tratar de salvar lo bueno del proyecto, que creo que es 80% bueno. Muy bien. Y las otras tres tienen que ver con la supervisión de la política pública. Por ejemplo, el artículo 8 del proyecto dice que para el tema de la naturalización, pues es luego de que el extranjero se ha regularizado en una de las categorías migratorias de la ley. Sí. Y lo cierto es que no es una de las categorías, es una categoría de la ley, que es la de residencia. Pero, del mismo modo, si le das una lectura holística a eso, y esa ley no deroga la ley 285, ni tampoco la ley 1683, la autoridad en la aplicación práctica de esto puede hacer la interpretación restrictiva, que cuando dice una de las categorías, se refiere a la categoría, que es la de residente legal. Sí. Pero eso requerirá, ahí no hay una inconstitucionalidad, atención, hay un tema de aplicación de la ley para salvarla, para salvar su espíritu. Sí. Entonces eso significa que nosotros los dominicanos tenemos que estar vigilantes de la puesta en práctica de este proyecto. Igual también que con el artículo 3, el tema de las excepciones, que los casos que tengan fraude o falsedad, pues no se les dará curso. Pero la coletilla que sobra es que no le sea imputable. Imputable a la persona. Pero como eso está en manos de la Junta Central Electoral, pues estará en manos de la política de la Junta Central Electoral sencillamente no darle curso y decidir si le da o no, atención, sometimiento a la persona solicitante. Exacto, que no sea imputable, pero, o sea, el caso, ok, no fuiste tú el responsable, no te vamos a someter a la justicia, pero no te puedo seguir con tu procedimiento. Claro. Exacto. Porque eres tú el que tiene que demostrar que no te es imputable. Exacto. La carga de la prueba es tuya. Que la prueba es tuya. Mira, y se acabó. Es decir, tú le puedes dar esa lectura y salvaríamos también el proyecto. O sea, que eso fueran precisiones muy puntuales, muy importantes, que ojalá se pudieran hacer y para que la cosa quede mucho más clara. Entonces, ya pasemos la página. Sí. Vamos a pasar la página. Señores, pasado mañana, el viernes 23, la audiencia pública que celebrará el Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la Sala Augusta
del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, acción de declaratoria de inconstitucionalidad contra el decreto 327-13, que tiene un lote de cosas inconstitucionales. Sí, sí. Atención, empezando porque el Estado Dominicano no está deportando a nadie porque suspendió las deportaciones. Sí. Eso es una cosa criminal de este gobierno. Mira cómo estamos Y eso juideros es un ahora acto con la absoluto de frontera. irresponsabilidad. Así como le digo que he hecho cosas buenas, señor. tengo que ser severo con Sí, esa. señor. Un grupo de abogados Sí. en la que también representan implícitamente el comité. Demandamos inconstitucionalidad y señalamos puntos muy específicos. La audiencia ya para que eso entre en estado de fallo entra este viernes en horas de la mañana en la sala augusta del edificio de la Suprema Corte de Justicia, que es en donde el Tribunal Constitucional celebra sus audiencias. ¿A dónde, a qué hora va a ser? Eso es en la mañana. Después En de la las 9 de mañana, sí, debemos asistir. Sí. Debemos asistir para darle respaldo a eso. Sí, obviamente, Mira, Juan Miguel, guardando el respeto a la gente. claro, ahí, claro. Pero hay que apoyar eso. Pero hay que apoyarlo. Mira una cosa, Juan Miguel, tenemos que subir, pero yo quisiera entonces, una pregunta que yo tengo aquí en la cabeza, con todo el respeto para una persona que tenía todo, incluso nosotros la conocíamos y todo, que es la señora que ya falleció, Solain Pie. El caso de la señora Solain Pie, cuando volvamos tú me lo vas a explicar, ¿es igual que el caso de la señora de Guis? No es igual. O sea, la señora Solain Pie hubiera podido acceder y todo. No. Y lo que digo lo puedo probar. Lo vas a probar. Porque hay gente que me ha hablado, entonces la señora Solain Pie, que en paz descanse, era lo mismo, no era lo mismo con el caso de la señora de Guis. Eso quiero que me lo explique cuando volvamos, porque es interesante ver aquello. Vamos. Bien, señores, déjenme decirles que el expresidente Hipólito Mejía, en el grupo Corripio, vamos a ponerlo por aquí, Guillermo, dijo hoy que no descarta ser el posible candidato presidencial de las elecciones presidenciales del 2016 y que se mantendrá equidistante de los aspirantes declarados y de los demás que se sumen. Esto es en el grupo Corripio. El presidente Hipólito Mejía dijo, y repito porque esto es importantísimo, que no descarta ser el posible candidato presidencial de las elecciones presidenciales del 2016 y que se mantendrá equidistante de los aspirantes declarados y de los demás que se sumen. Fiel a mis convicciones democráticas y al derecho que todos tenemos de elegir y ser elegidos, defenderé que la selección de los candidatos a los diferentes cargos, incluyendo el candidato a la presidencia de la República, se haga a través de procesos y procedimientos democráticos y transparentes, por lo que me mantendré equidistante de todos los aspirantes. Ahí está lo que estaba todo el mundo esperando en un día como hoy, las declaraciones del presidente, del expresidente Hipólito Mejía, que acaba de decir que no descarta ser el posible candidato presidencial por la convergencia de las elecciones presidenciales del 2016. Juan Miguel, nos queda el caso es un minuto que nos queda, de la señora de Guis y de Solain Pie. Sí, la fenecida. La fenecida, que en paz descanse. La señora Solain Pie en su momento hubo un escarceo y una investigación que ordenó la Junta Central Electoral que determinó que la señora fue declarada con la presentación de una cédula que no correspondía a quien la declaró. Sí, es cierto. Es decir, que es una situación muy distinta a la señora de Guis. En el caso de la señora de Guis no había ningún tipo de evidencia de suplantación de personas. Exacto. Ni de falsedad, porque esta persona fue declarada con carnet del CEA. A mí siempre me chocaba que la señora Pie decía que sus padres la habían declarado con carnet del CEA. Sí, sí. Y en su momento, pues una investigación fue hecha a petición de las fuerzas, dirigentes de la Fuerza Nacional Progresista, y el acta in extensa, yo tengo copia de esa acta in extensa. La tenemos, es cierto. Porque para la investigación de mi libro, esos casos que eran sintomáticos, o sea, quería verificar y tengo una copia de ese expediente. Sí, señor. Y lo que estoy diciendo, si alguien se o sea, siente mal con eso, por decir la verdad, no hay... Ambos casos son muy distintos. Diferentes, ahí había falsedad de escritura, en el caso de la señora... por lo menos la cédula del declarante no correspondía a la persona que la hizo. A la persona que la declaró, sí. Todo eso estaba ahí, que no tiene nada que ver con el caso de la señora de Guis. Muy bien, señores, aquí está Juan Miguel Castillo Pantaleón, yo creo que hemos quedado
muy edificados de todo lo que nos está planteando. Vamos a decirle que recuérdense que nosotros tenemos pasión por el golazo, con el golazo 100% del jugo Rica, que además de que puedes ganar televisores, PlayStation, etcétera, te vas a ir de crucero y vas a ir a un estadio junto con 2 acompañantes con el jugo Rica, golazo 100% de Rica. Plaza Lama, para todo lo de mamá, está en Plaza Lama, Óptica Oviedo, también está especial para mamá, en Óptica Oviedo. Y un seguro Pepín, las clases de matemáticas, el Kipetí Abadía, lo puede buscar en la cafetería de los supermercados Bravo de la Winston Churchill, Enriquillo, Núñez de Cáceres y San Vicente, el Kipetí Abadía, y ahora estamos en Fabián Delicatessen también, y el bizcochito es esponjoso, la merienda de los niños dominicanos, el café es Santo Domingo, y no se le ocurra regalarle una sombrilla a mamá, para que no le pase como a un amigo. Ni un taladro industrial. Ni un taladro industrial ahora el Día de las Madres.